Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar, por supuesto, a los ministros, a los funcionarios del gobierno, a los mandos de la policía, del ejército, de las fuerzas militares que nos acompañan. Saludar, por supuesto, también a las víctimas 130 de este episodio de espionaje ilegal desde la inteligencia militar del ejército. Quiero, en primer lugar, recordar una fecha que es histórica para la humanidad a propósito de este debate. En los últimos días se celebraron 75 años o 75 aniversario de la derrota del fascismo que terminó o que cerró la Segunda Guerra Mundial. Y ese triunfo, digamos, de las fuerzas progresistas y esa derrota del fascismo debe inspirarnos a quienes en Colombia tenemos la obligación de construir una sociedad democrática para exterminar, hacer que de la sociedad colombiana y sobre todo de las instituciones públicas eh, dejen de hacer presencia concepciones totalitarias inspiradas en el nazifascismo que fue derrotado hace 75 años. Porque yo leyendo las encuestas del señor ministro de Defensa, encuentro que hay una insistencia en una narrativa para explicar lo que ha ocurrido ahora en esta operación de inteligencia ilegal, operación de espionaje ilegal. Y es todo corresponde a un problema de unos cuantos coroneles y a unos cuantos oficiales, digamos, todo corresponde a una suerte de manzanas podridas que hay en la institución militar. Y yo, por el contrario, creo que lo que hay hoy en presencia nuestra es un fenómeno recurrente que casi que se ha convertido en un tema estructural de nuestras instituciones castrenses y los aparatos de inteligencia del Estado colombiano. Y es la presencia de un sector totalitario, que además hace parte de un entramado mucho más grande y mucho más poderoso, que es el que define la conducta de este tipo de personas. Una concepción totalitaria que explica, entre otras cosas, por qué no se, yo no creo que aquí estemos en presencia de una suerte de manzanas podridas, que hay un problema mucho más estructural y mucho más complejo, mucho más serio. Estamos en presencia del enquistamiento de un sector totalitario en la política colombiana y de un sector totalitario en las Fuerzas Armadas que le hacen un gravísimo daño a las fuerzas militares de Colombia. Quienes le hacen daño a la institución militar, los órganos de seguridad del Estado, son este tipo de sectores que socavan su legitimidad haciendo uso de alianzas con sectores criminales, con sectores mezclados o comprometidos en estructuras de ilegalidad y de criminalidad, pero que además ellos mismos protagonizan hechos ilegales y criminales que bañan la imagen y la legitimidad de las fuerzas militares de Colombia. Luego, entonces, extirpar, o mejor, superar la presencia, desaparecer la presencia o evitar que ese sector siga haciendo presencia en las fuerzas militares es una tarea democrática de primer orden. Y eso se puede fácilmente demostrar con los hechos que recurrentemente ocurren con relación a este tipo de fenómenos. Ocurren en fuerzas militares, sino que en general ocurren en los organismos de seguridad del Estado y quienes tienen las labores de inteligencia. Por eso incluso en el acuerdo de paz están previstos además disposiciones y están previstos compromisos del Estado colombiano en relación, por ejemplo, con la depuración de los archivos de inteligencia. Por eso, además, en las transiciones de dictaduras o de conflictos armados a sociedades de posconflicto, en otras experiencias en el mundo, es vital y es clave la depuración de Fuerzas Armadas y también la depuración de los archivos de inteligencia que dan cuenta de una concepción interno y de una concepción también totalitaria de la sociedad
y se vuelve una práctica habitual de los organismos de seguridad del Estado. Solo hay que mencionar, por ejemplo, que eso no ocurre en este gobierno, y eso no solo ocurrió en el gobierno anterior, gobiernos anteriores, en los 10 años. Señor presidente Duque, señor ministro de Defensa, que ha ordenado una auditoría sobre los últimos 10 años. No, esto ocurre hace un tiempo. Este sector totalitario en la institucionalidad, en la inteligencia colombiana desde hace muchos años. Le voy a mencionar el caso de las oficinas satélites en 1999, adscritas o más bien creadas desde el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que fue revelada por la Procuraduría General de la Nación y por el CTE de la Fiscalía, 1999, incluso antes de que llegara a la presidencia el doctor Álvaro Uribe Vélez. Esas oficinas satélites o esa investigación de la Procuraduría y del CTI permitió detectar o descubrir casas en diferentes zonas de la ciudad de Bogotá, desde donde se hacían interceptaciones y de donde se hacía espionaje ilegal por parte del DAS, que terminó convertido quizás en un escenario privilegiado de este sector junto con los organismos de inteligencia. Luego supimos lo que pasó en la época yo te estaba diciendo, digamos, que este no es un asunto solo de este gobierno, que no es un asunto de manzanas podridas, que no es un asunto solo de los últimos 10 años, que ha habido episodios recurrentes que darían cuenta no de un problema de manzanas podridas, sino de una verdadera estructura, de un sector que se ha enquistado en la inteligencia del Estado, en la inteligencia militar, en el Departamento Administrativo de Seguridad cuando existía el DAT, y en otros organismos de inteligencia del Estado. Incluso habría que preguntarse si está ocurriendo lo mismo en la Dirección Nacional de Inteligencia que se creó en el año 2011 después de la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad. Y habría que preguntarse por qué, si la solución a este tipo de episodios siempre es la misma, como la que ahora está adoptando el gobierno nacional, ¿no? Llamar a calificar servicios a un puñado de militares, de oficiales, etcétera, abrir las investigaciones penales y demás, ¿por qué sigue ocurriendo este fenómeno? ¿Por qué a pesar de que celebramos un acuerdo de paz con todos sus incumplimientos para superar el conflicto armado, sigue existiendo un sector de las Fuerzas Armadas o siguen habiendo estos hechos que da cuenta de una concepción de guerra interna, de enemigo interno, que pareciera tener mucho peso en las labores de inteligencia del Estado colombiano? Y eso, por supuesto, es una pregunta que también remite a la pregunta por la responsabilidad política, porque aquí hay que preguntarse qué sectores políticos del país están conectados con estos fenómenos y con esta concepción. ¿Qué discursos políticos legitiman este tipo de acciones y este tipo de relato, de narrativa que terminan convertidos en hechos graves de violaciones a los derechos humanos y que termina socavando la democracia del país, la democracia colombiana? Yo creo que aquí hay unos elementos que son elementos recurrentes que hay que tener en cuenta para también identificar un patrón de conducta. Las víctimas más o menos siguen siendo iguales: defensores de derechos humanos, líderes de oposición, líderes sociales y líderes sindicales, periodistas que hacen un ejercicio de trabajo independiente o que hacen investigaciones que revelan o que destapan escándalos en las fuerzas militares o que revelan graves violaciones a los derechos humanos. Eso ocurrió cuando el G3 del DAS en el año 2003, la señora ministra del Interior debe saberlo muy bien porque era la secretaria privada del presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez, cuando estalló el escándalo de las chuzadas. Ella misma recibió cartas del profesor Alfredo de Andreus de Barranquilla, que luego fue asesinado, pidiéndole que el Estado lo protegiera. Y además aparecía también entre los chuzados del DAS. Yo mismo fui chuzado por el G3 en el año 2003 por ese grupo estratégico de inteligencia bajo la dirección del general Gonzalo García Luna, que aparece ahora también como protagonista en este episodio
de espionaje ilegal que estamos conociendo. Luego, entonces, si no tenemos conciencia de que aquí hay un sector totalitario que considera enemigo todo aquel que medio piense distinto a él, pues no vamos a poder garantizar un Estado democrático que valore el ejercicio de la oposición como un pilar de la democracia moderna, que respete el sindicalismo y el ejercicio de la ciudadanía como un elemento que le da vitalidad a la democracia, que entienda que la prensa libre es un factor también y un pilar fundamental de las sociedades democráticas. Si no desmantelamos, para decirlo en términos, digamos, duros y fuertes, si se quiere, ese sector, y si no logramos eliminar las conexiones de ese sector que está enquistado en la inteligencia y en el Estado colombiano con los sectores políticos que se retroalimentan de él y que además dirigen esas acciones desde el punto de vista del relato político, pues no vamos a poder superar esta situación que volverá a presentarse una y otra vez, porque habrán sectores y siempre habrán personas vinculadas a esos sectores que nos considerarán enemigos, a quienes pensamos distinto, a quienes controvertimos al partido de gobierno, a quienes ejercemos la oposición política o defendemos el acuerdo de... Porque fíjense que Andrómeda fue también eso, fue la expresión de ese sector político enemistado con el acuerdo de paz, hostil al acuerdo de paz, un sector que además sentía como una amenaza un acuerdo que además obligaba a superar la concepción en la que ellos están atrapados y la concepción política e ideológica en la que militan. Los miembros y los mandos de los organismos de inteligencia no deben ni pueden tener en una democracia una adscripción política. Lo dice además la ley estatutaria 1621, la ley de inteligencia y contrainteligencia del 2013. Es que aquí hemos separado militares. Aquí acabamos el DAS y fundamos la Dirección de Inteligencia. Aquí aprobamos una ley de inteligencia y contrainteligencia que dice que el fundamento de las acciones de inteligencia del Estado colombiano, como de todo Estado democrático, debe ser la preservación de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, del Estado social de derecho, que las labores de inteligencia no deben estar al servicio. Y eso es una ilegalidad y un crimen lo que están cometiendo estos señores, y estos sectores no deben estar al servicio de una ideología o de una preferencia política y mucho menos de un partido político. Pero yo quiero decir una segunda cosa, señor presidente. El gobierno sabía, señor ministro de Defensa, el presidente sabía, la presidencia de la República lo sabía mucho antes de enero de este año, cuando la revista Semana hizo la publicación del primer informe sobre estas chuzadas. Y lo sabía porque con los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, como lo acaba de decir Iván, nosotros denunciamos, óigase bien, desde el 6 de julio del 2019, ante la presidencia de la República, que habíamos tenido conocimiento de una operación de espionaje contra un grupo de personas entre las que estábamos nosotros, espionaje con el propósito, como en los tiempos del G3 del DAS y como en los tiempos de las oficinas satélites de 1999, con el propósito de entrampamientos judiciales, con el propósito de campañas de desprestigio en redes sociales o en medios de comunicación, e incluso con el propósito de afectar y de atentar contra la seguridad de todos nosotros. Pues bien, el 6 de julio nosotros radicamos una solicitud, un derecho de petición al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y ese mismo día, la Dirección Nacional de Inteligencia, en tiempo récord, mediante un comunicado de prensa, sale a desmentir nuestras denuncias, como si ya tuviera certeza de que no estuviese ocurriendo nada. Ni siquiera se da la oportunidad de investigar nuestras denuncias. La denuncia es de 3 senadores de la República y 3 senadores de oposición. Pero adicionalmente nos dice el DAPRE que ha corrido traslado a la Dirección Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General para que hagan las indagaciones respectivas. ¿Qué pasó después? Pues que el 16 de julio del año 2019, óiganse bien,
quienes nos están escuchando a esta hora y colegas que están en esta sesión, el 16 de julio el DAPRE nos contesta el derecho de petición mediante oficio OF 119-00-081-379. ¿Sabe qué nos dice el DAPRE, estimados colegas, señor ministro de la Defensa? Por si usted no lo sabía, porque no era ministro de Defensa, claro que era canciller y era del equipo de gobierno. Pero le quiero recordar entonces por si no lo sabía, o le quiero informar por si no lo sabían. Dice el DAPRE, comillas, no se adelantan operaciones de inteligencia estratégica y contrainteligencia del Estado sobre objetivos políticos. Cierra comillas. Y resulta que luego nosotros volvemos a enviar un derecho de petición y le decimos a los señores de la Presidencia de la República, por favor, entréguennos la información de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y nos dicen durante 3 meses que no pueden entregarnos esa información porque es información reservada. Esa información la conocía todo el mundo menos las víctimas. Esa información la conoció Semana menos las víctimas. La conocimos las víctimas por la publicación de Semana. Y ahora, al parecer, tampoco sabía el ministro de Defensa, ni el comandante del Ejército, ni la cúpula de las fuerzas militares, ni el comandante de las fuerzas militares, ni nadie en el Estado colombiano que esto estaba ocurriendo. Fíjese bien, y ni siquiera se dan el trabajo de indagar, pero faltan más sorpresas. Una última, no voy a mencionar en detalle todas. La última sorpresa, estimados colegas, la tuvimos el 16 de diciembre del año 2019. 16 de diciembre. Grábense esta fecha. Y el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Palacio de Nariño, nos remite para el conocimiento de los congresistas el oficio 2219-2636, suscrito por el director de la Dirección Nacional de Inteligencia. No sé cuánto sea el sueldo del señor, pero si el señor es el que está a cargo de la inteligencia y de la contrainteligencia del Estado, pues la inteligencia y la contrainteligencia del Estado están en muy malas manos, porque nos remite además la copia simple de la orden de archivo de indagación dado por la Fiscalía General de la Nación. Aquí debe estar el señor fiscal, no sé si esté o si esté alguien de la Fiscalía, pero oígase bien, las indagaciones nunca se archivan, pero además archivan una indagación en tiempo récord sobre unos hechos absolutamente graves de denuncias con sitios, con personas, con circunstancias de tiempo y lugar, información que entregamos a la Presidencia y a la Fiscalía sobre estos hechos. Y nadie sabía, mucho menos el gobierno sabía. ¿Quién va a asumir la responsabilidad política de estas chuzadas? ¿O ustedes creen, estimados colegas, que la responsabilidad política se salda con llamar a calificar servicios a 12 oficiales? Ahora sabemos por la respuesta del señor ministro de Defensa que han removido 24 miembros de la inteligencia militar. Yo quisiera preguntarle al señor ministro de Defensa, ¿por qué razón removieron a esos 24? ¿Por qué razón el señor general Gonzalo García Luna, comprometido en los hechos del G3, como lo documentó el periodista Julián Martínez, que escribió un texto sobre el DAS, y como lo han documentado periodistas como Claudia Julieta Duque, por ejemplo, en un artículo este domingo en El Espectador? Ese señor, que además es testigo, ¿no? Es testigo llamado por los condenados y por los procesados de las chuzadas del DAS del año 2003 al 2005. Ese señor llega a la más alta jerarquía de la inteligencia y de la contrainteligencia militar. ¿Por qué una serie de oficiales sancionados por hechos graves, como lo relató el colega Iván Cepeda, terminan dirigiendo la inteligencia y la contrainteligencia del Estado colombiano de la mano de Nicasio Martínez? Cuando Nicasio Martínez sale del ejército en diciembre del 2019, el gobierno, el presidente lo condecora, el presidente además le hace un homenaje público, dice que es uno de los mejores generales que ha tenido el ejército colombiano, lo llena de honor, lo llena de gloria, ¿no? Dice que su renuncia es por razones familiares y personales, lo manda de embajador en Austria, creo, ante la OTAN, y resulta que ahora
ese nombramiento es frenado. Yo le quiero preguntar, señor ministro, si también ahora son razones familiares y personales los del general Nicasio Martínez o razones personales del presidente y del gobierno para frenar su nombramiento al general Nicasio Martínez en esa responsabilidad en representación de las fuerzas militares de Colombia ante la organización del Tratado del Atlántico Norte. Quiero preguntarle por qué entonces el señor García Luna no solo queda dirigiendo la inteligencia con la misma lógica de enemigo interno de el G3 en los tiempos del DAS y en los tiempos de la presidencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién le da las órdenes al señor García Luna? ¿Quién le da las órdenes o con quién discute las órdenes políticamente hablando el general Nicasio Martínez? Porque aquí debe haber una matriz política que debe desnudarse. Aquí tiene que haber una responsabilidad política que tiene que ponerse de presente. Si no lo hacemos, aquí van a seguir existiendo chuzadas versión 2003, chuzadas versión 2014, chuzadas versión 2020 y seguramente chuzadas 2021 y 2022 hasta que el presidente Duque siga en el poder si la matriz política está asociada al partido de gobierno y al propio presidente de la República, que aun cuando resulte, digamos, hipotéticamente víctima en razón a al espionaje contra Jorge Mario Isman, pues deben entonces explicarnos a qué corresponde esa circunstancia que es absolutamente marginal y que corresponde claramente que corresponde también a una lógica de persecución de quien es relativamente distinto y de quien es motivo de sospecha porque no piensa igual al pensamiento duro de esa idea totalitaria del Estado de la sociedad, que es la que está haciendo presencia, a mi juicio, en este fenómeno. Yo quiero insistir en lo siguiente. No nos vamos a quedar tranquilos, señor, y la sociedad colombiana no debería quedarse tranquilo con las decisiones que han tomado. Claro, hay una decisión que es importante resaltar. Se han removido 36 oficiales o miembros de la inteligencia militar. Algo grave está ocurriendo al interior de la inteligencia militar. Este señor Gonzalo Ernesto García Luna es un eslabón muy importante entre el G3 del 2003 y las chuzadas del 2020. Hay que averiguar si tiene algo que ver con Andrómeda en el 2014, porque es un personaje sinuoso, es un personaje que no aparece judicializado, que aparece de testigo de sus subalternos, todos procesados y condenados por las chuzadas a los mismos que están chuzando en este episodio de espionaje de grandes proporciones. Espionaje temerario, además, como aquí lo hemos dicho, porque es un espionaje que además usa recursos internacionales, que no tiene límites, no se pone límites para chuzar a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a José Miguel Vivanco, que no tiene límites ni tiene reatos para perseguir y para espiar a periodistas internacionales, a periodistas norteamericanos con recursos de los ciudadanos norteamericanos. Pero además, aquí también, digamos, hay revelaciones que son importantes de establecer su veracidad y su gravedad, su alcance. Pagos con recursos de la inteligencia militar a periodistas, a portales, a periodistas no, a ciertas digamos, estrategias, a ciertos instrumentos de campañas de desprestigio contra quienes también somos víctimas de esta chuzada. Yo fui chuzado en el 2003, cuando estaba el señor García Luna en el G3 y en el DAS. Y ahora soy chuzado de nuevo y me parece que eso no es ninguna realidad, estimados amigos y amigas. Quiero terminar con eso, señor presidente. Hagámosle honor a la celebración de la humanidad de la derrota del fascismo y del nazismo de hace 75 años. Y hagámosle honor al derecho a la paz que tenemos los colombianos y colombianas, al derecho a una sociedad democrática. El gobierno
si de verdad, si de verdad quiere demostrar un compromiso con la democracia, con la Constitución que juró cumplir, con el Estado social y democrático de derecho, debe ir hasta el fondo y vamos a convocar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un grupo especial de investigación. Estamos convocando a la Fiscalía, al propio fiscal, que ahora sí investigue la Fiscalía y a la Procuraduría para que logremos identificar las responsabilidades políticas, las responsabilidades directas y materiales, por supuesto, de este episodio y con ello seguramente podemos asegurar que por fin nos liberemos de un sector totalitario que le hace daño a la democracia, al Estado y a las fuerzas militares de Colombia.